Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que bendiga en una forma muy particular, alegrando nuestros corazones y transformando nuestros corazones con su palabra en esta mañana, porque vamos a estar hablando del tema de la gratitud. Y vamos a ver que este tema no es incidental en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en la predicación de su palabra en esta mañana. Padre, de nuevo venimos delante de ti, Señor, y ciertamente tenemos miles de razones para glorificar tu santo y bendito nombre. Sobre todas las cosas, por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nosotros queremos que tu Espíritu Santo eche colirio en nuestros ojos en esta mañana, para que podamos ver la realidad, no como el mundo la pinta, no como el diablo la pinta, no como nuestro pecado quiere que nosotros veamos la realidad. Señor, que nosotros veamos las cosas a través de tus ojos, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. En nuestra debilidad te necesitamos. Danos de tu gracia y glorifica a Jesús, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. En el Evangelio de Lucas hay una historia muy conocida. El Señor Jesucristo iba camino de Jerusalén, hacia Jerusalén, y de repente se le aparecen 10 leprosos, 9 israelitas, un samaritano, pidiendo al Señor que tenga compasión de ellos. Y dice en Lucas 17 que el Señor Jesucristo los sanó a todos. Ahora, lo que se resalta en esa historia no es el poder milagroso de Jesús, aunque indudablemente está allí en una forma muy clara. No es la compasión y la misericordia del Señor para con aquellos que sufren. Lo que se resalta en esa historia es la ingratitud de los leprosos israelitas, porque solo el samaritano se volvió a dar gracias. Dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, porque ellos fueron sanados en el camino, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Noten los detalles. A gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Noten cómo Jesús conecta la gratitud con el darle gloria a Dios. Mis hermanos, esta historia pone de manifiesto uno de los más grandes defectos, y yo diría de los más feos defectos de la raza humana. O sea, tú y yo, nosotros somos la raza humana. La ingratitud. La ingratitud. Ese es uno de esos rasgos de carácter que a todos nos molesta profundamente cuando otros son ingratos con nosotros, pero que fácilmente tomamos con ligereza cuando somos nosotros los que no damos gracias. Me llama la atención cómo Pablo en su carta a los Romanos, cuando está planteando cuál es el problema fundamental de la raza humana, por qué nosotros necesitamos el evangelio, una de las cosas que menciona es la ingratitud. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo dice que nosotros, todos los seres humanos, por naturaleza conocemos a Dios. Sin embargo, los seres humanos buscan todas las explicaciones posibles para no tener que darle a Dios la honra. No le honraron como a Dios, y para no tener que darle gracias, para no tener que dar gracias.
En el Nuevo Testamento a los creyentes se les exhorta una y otra vez a ser agradecidos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven delante de Dios con tus peticiones, pero no olvides las acciones de gracias. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, mi amado hermano, si tú vas a hacer algo y después que lo hagas, tú no puedes darle gracias a Dios por haberlo hecho, no lo hagas. Porque Pablo dice aquí que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús y debemos darle gracias a Dios Padre por medio de Él. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Pastor, ¿y qué significa la palabra todo en el griego? Significa todo. En todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los creyentes afanan mucho con el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué carrera debo estudiar? Yo no tengo la menor idea. Pero yo te puedo decir con la autoridad de la Biblia, con toda seguridad, que es la voluntad de Dios que tú seas agradecido. Esa es la voluntad de Dios. Que tú des gracias en todo. Mis hermanos, debemos ser agradecidos, o para ponerlo de una manera más precisa, debemos desarrollar el hábito de la gratitud para poder combatir eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso, porque el descontento y el espíritu quejumbroso producen muchos pecados. Pero sobre todas las cosas debemos desarrollar la gratitud, el hábito de ser agradecidos, porque esa es la única manera en que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de nuestra existencia: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Cómo una persona ingrata puede glorificar a Dios y gozar de Él por siempre? ¿Cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecidos? Bueno, acompáñenme una vez más al Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 5. Porque hay dos enseñanzas aquí, dos enseñanzas clave con respecto a la gratitud. Noten lo que dice el salmista una vez más, versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Bendice, alma mía, al Señor. El salmista inicia este salmo haciendo algo que todos nosotros hacemos continuamente, hablando consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Él está teniendo aquí un diálogo interior, usando una frase de moda en el día de hoy. A lo largo del día, todos nosotros mantenemos una conversación personal muy intensa. Tú eres la persona con la que tú más hablas. No en voz alta, yo espero. Es algo interior. Nos decimos muchas cosas a lo largo del día. Y ese diálogo, o de ese diálogo interno, depende en gran medida nuestro estado emocional.
¿Tú oíste bien? De ese diálogo interno que tú tienes durante todo el día contigo mismo mientras estás despierto, depende tu estado emocional. Lo que te dices continuamente a ti mismo es lo que determina la forma como tú vas a reaccionar ante las circunstancias de la vida y las emociones que se levantan en torno a esas circunstancias. Es tu proceso de razonamiento el que finalmente te ayudará a salir adelante en medio de una situación difícil, o es lo que va a terminar hundiéndote en el pantano del desaliento. No es la circunstancia, es tu diálogo interior. El problema es que muchas veces no estamos tan conscientes de ese diálogo, de que ese diálogo se está llevando a cabo. Y fácilmente confundimos nuestra perspectiva de la realidad con la realidad misma. O sea, lo que tú te estás diciendo acerca de la realidad te hace pensar que esa es la realidad. Es como la esposa que le dice al esposo: tú nunca me complaces, nunca me complaces. Pues eso es muy absoluto. O esa hermana que abre el closet y dice: yo no tengo ropa. Tú no tienes ropa. De verdad, piénsalo. Tú no tienes nada que ponerte. De verdad. En el Salmo 103, nosotros tenemos un caso a la inversa. Aquí encontramos al salmista diciéndole a su alma, ordenándole a su alma, es una orden, que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios, y que le alabe por eso con todo su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Nosotros no sabemos ¿cuáles fueron las circunstancias en que David escribió este salmo? Tal vez estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual, o tal vez estaba en una situación dificultosa y necesitaba traer a su mente las bendiciones que había recibido en el pasado de la mano de Dios para volver a encender su aparato emocional. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él no quería darle a Dios una alabanza fría, una alabanza mecánica. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice el Salmo 100. Y por eso recurre a su memoria. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Decía Agustín de Hipona: si olvidas, callarás. ¿Recuerda eso? Si olvidas, callarás. Y eso es precisamente lo que el salmista quiere evitar. Él no está hablando aquí de ese tipo de olvido que todos nosotros tenemos cuando no recordamos dónde dejamos la llave del carro, o dónde está ese documento tan importante que necesitamos ya. No, este es otro tipo de olvido. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don recibido. No es que tú olvidaste porque tu memoria se borró, es que tú no estás apreciando en ese momento un don que recibiste de la mano de Dios. Es ese tipo de olvido. Del rey Ezequías se dice en Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 25 que no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Ven? No, él no correspondió al bien que se le había hecho, lo olvidó, y como resultado se enalteció su corazón. Escuchen lo que le dice Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8 versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies,
y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de mano de servidumbre. Noten que Dios aquí a través de Moisés equipara el olvidar las bendiciones que Él nos da como olvidarlo a Él. ¿Se dieron cuenta de eso? Te olvidas de las bendiciones y terminas olvidándote de Dios mismo que te las dio. Y otra cosa que llama mi atención es que el pasaje que habla de Ezequías y este pasaje de Deuteronomio, los dos mencionan el orgullo del corazón como la causa de la ingratitud. Dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Déjame ponerte lo más fácil, porque nadie aquí tiene vacas. ¿Tú te acuerdas la época cuando tú andabas en bicicleta? Y tal vez ahora tienes carro. Bueno, yo andaba en bicicleta. Yo recuerdo cuando yo iba a cortejar a Gloria, que yo tenía que irme desde Piantini hasta Los Caciques en bicicleta, lo que saben la distancia. Llegaba como un pollito mojado a ver a mi novia. No era la mejor manera de hacerlo. Y ahora yo tengo carro, y ya yo no me acuerdo cuando yo andaba en bicicleta. Uno se olvida fácilmente, no de la vaca, de la bicicleta, del carro, todo lo que Dios te daba. Que no te olvides de eso. El orgullo nos lleva a pensar erróneamente que tales bendiciones las recibimos por nuestra propia capacidad. Tú fuiste un buen empleado, te subieron el sueldo, eso te permitió comprar tu primer motor. Del motor pasaste al carrito, y del carrito al carro, y por supuesto es que tú eres un tipo responsable. De verdad. O sea, eso depende de ti. Es por tu genialidad que tú tienes ahora lo que tienes. Pero el orgullo también produce un corazón ingrato, porque la ingratitud, o mejor dicho, la gratitud, es directamente proporcional no únicamente al valor que le asignamos al don recibido, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Yo voy a responder eso, a repetir eso otra vez. La gratitud es directamente proporcional no solamente al valor del don que tú recibes, sino también a cómo tú te ves a ti mismo. Mientras más inmerecido es el don, mayor es la gratitud. ¿No es así? Vamos a suponer que en esta Navidad pasada, un buen amigo tuyo que te quiere mucho te regaló, se apareció en tu casa con un Lexus del año. Por si acaso eso no me pasó a mí, pero imagínatelo, se aparece en tu casa con un Lexus del año. Yo estoy seguro que tu sorpresa y tu agradecimiento será enorme, porque es un obsequio muy caro. Ahora imagínate que ese regalo hubiera venido de parte de alguien a quien tú le has hecho mucho daño. Y no solamente que tú le has hecho daño, sino que esa persona tiene en su mano suficientes pruebas como para llevarte a un tribunal y condenarte de por vida. Pero en vez de hacer eso, él decidió tratarte con bondad y te regaló un Lexus del año. Bueno, en ese caso, el valor del regalo aumenta considerablemente si lo comparamos con lo que tú realmente mereces, por lo menos de esa persona. Bueno, mi amado hermano, eso es exactamente lo que ocurre entre nosotros y Dios, solo que en una dimensión infinitamente mayor.
Todo lo que Dios nos da, nos lo da de pura gracia. Y su gracia no es otra cosa que todos los favores que Él nos otorga, mereciendo más bien que Él nos condene. Hemos dicho esto muchas veces, pero la gracia no es simplemente un favor que se otorga al que no lo merece, sino más bien un favor que se otorga al que merece todo lo contrario. Decía Lester, lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Así que el mero hecho de estar sentado aquí hoy, oyendo su palabra y sabiendo que te espera la gloria, mira, mi hermano, ya eso es demasiada razón para darle gracias de rodillas como el leproso samaritano con tu rostro en tierra por el resto de tu vida. El salmista estaba consciente de que era un hombre pecador. De hecho, su primer motivo de acción de gracias es: tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya dijimos que para ser agradecido, si tú quieres desarrollar el hábito de ser agradecido, tú tienes que ser intencional. Recuérdate a ti mismo todas estas cosas que hemos hablado ahora. Pero en segundo lugar, este salmo nos enseña que si tú quieres desarrollar el hábito de ser agradecido, también tienes que ser específico. Tienes que ser específico. Imagínate que tú vas a la casa de alguien, vamos a suponer que es un pastor, porque tienes un gran problema y tú no sabes qué hacer, necesitas ayuda, necesitas consejo. Y este pastor o este hermano de la iglesia no solamente te dedica horas y horas para escucharte con paciencia, para darte buenos consejos, sino que todo el tiempo que tú estás en su casa, su hospitalidad excede lo que normalmente tú esperarías en un caso así. Te tratan como si tú fueras un rey en esa casa. Y al final, cuando tú te vas, le dices al hermano: mira, gracias por todo. Gracias por todo. Yo no creo que esa es una expresión congruente con el favor recibido. Tienes que ser específico. El salmista no se limita a decirle a Dios: Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo. No, el salmista es muy específico. Versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor beneficio que los creyentes recibimos de la mano de Dios: el perdón. Porque el pecado es el mayor de nuestros problemas. Ayer, cuando estábamos en la mesa orando por los alimentos y todos nos sentíamos bastante mal en casa, una de las cosas por las que orábamos al Señor era: Señor, ayúdanos a recordar que este malestar físico en realidad no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es nuestro pecado. Ese es nuestro mayor problema. El problema de ese problema es que la mayoría de las personas no está consciente de ese problema. Ve por la calle y pregúntale a cualquier persona al azar: ¿cuál es tu mayor problema? Yo dudo mucho que te encuentres con una persona que te diga: mi mayor problema es mi pecado. Mi mayor problema es mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo, mi maldad. La gente no lo ve así. Pero mis hermanos, independientemente de cómo las personas lo perciban o no, el pecado es el más grave de todos nuestros problemas. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y no olviden que el libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones porque es un libro que está lleno de calamidades de todo tipo. Y dice el autor del libro: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado, no por sus circunstancias.
Y no es que no podemos lamentar las circunstancias. Lo que estamos diciendo es que tu mayor problema no son las circunstancias, es tu pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado daña nuestras relaciones personales. De hecho, el pecado muchas veces es la causa de muchos de los problemas emocionales y físicos que mucha gente padece por no lidiar correctamente con su conciencia, con el complejo de culpa. Todos nosotros fuimos creados por Dios con una conciencia. ¿Y saben lo malo de la conciencia? Que la conciencia no tiene un vocabulario muy amplio. La conciencia solo sabe decir bueno o malo. Bueno o malo. Y no hay forma de apagarla. Todo lo que tú haces, tú tienes un tribunal dentro de ti que pasa juicio sobre todas tus acciones. Y cuando tú no actúas bien, entonces se dispara la culpa. Ahora, ese sentimiento de culpa no es un problema en sí mismo. No. La culpa la dio Dios. Ese sentimiento de culpa es un sistema de alarma que nos hace conscientes de que hay un problema que debemos solucionar. En ese sentido, el sentimiento de culpa es al alma lo que el aparato nervioso es al cuerpo. Nosotros tenemos nervios que nos hacen sensibles al dolor, y qué bueno, porque eso nos evita muchos problemas. Podemos tratar de acallar la conciencia, podemos pretender que no existe, pero es algo que está allí, puesto por Dios como un recordatorio constante de que no somos dueños de nuestras vidas y que por encima de nosotros hay un tribunal superior al que nosotros tenemos que darle cuentas. Y cuando una persona no maneja bien su complejo de culpa, es increíble la cantidad de problemas físicos y emocionales que puede llegar a tener. La buena noticia es que ese mismo Dios que puso en el hombre una conciencia que los convence de pecado, ha provisto un remedio eficaz para ese problema. ¿Y a qué precio? Mis hermanos, David está diciendo aquí: bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, comenzando por el hecho de que Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y ¿saben qué? David no conocía lo que nosotros conocemos hoy acerca de la obra de Cristo. David no sabía en ese momento que la segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar en el seno de una virgen para hacerse hombre y llevar nuestra vergüenza y nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que hoy todos nosotros podamos estar aquí disfrutando del perdón de nuestros pecados. ¿Saben que todos los pecados que fueron perdonados en el Antiguo Testamento fueron perdonados a crédito? ¿Cómo fue que Dios pudo perdonar el pecado de Abraham, el pecado de David, el pecado de todos los santos del Antiguo Testamento si Cristo no había muerto en la cruz? A crédito. Todos esos perdones estaban a la espera de que Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario. Pero tú y yo no disfrutamos de un perdón a crédito. Tú y yo disfrutamos de perdón, punto. David conocía el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento, y ese sistema de sacrificios prefiguraba la obra de Cristo en la cruz. David sabía por esos sacrificios de corderos que Dios no toma el pecado a la ligera. David al menos sabía que la única salida era que un inocente cargara con nuestra culpa. Dios no puede pasar por alto el pecado, Él no puede hacerse de la vista gorda, porque eso no sería una virtud en Dios, sino un terrible defecto de carácter. Tú lees el periódico y ves que los jueces a veces dejan ir a un criminal.
porque es un criminal de cuello blanco. Eso gracias al Señor que pasa pocas veces, pero pasa. Y tú no piensas leyendo el periódico, ay, pero qué buena gente es ese juez. Mire ese tipo que defalcó al Estado y qué bien, ¿no? Ya lo dejaron libre. No, tú dices que eso es una barbaridad. ¿Y tú sabes por qué tú piensas que es una barbaridad? Porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, el Dios de los cielos es un Dios justo y su justicia exige que todo pecado sea castigado. Desde una mentirita blanca hasta un homicidio, un adulterio, un robo, un mal pensamiento, una mala palabra. Pero nuestro Dios es también amante y compasivo. Y fue tal su amor que por amor a sus criaturas, Él decidió pagar el precio Él mismo. Cristo es el inocente que muere en nuestro lugar. Ese es el acto de amor más extraordinario, más incomprensible de toda la historia humana. De manera que si David, cuando escribió el Salmo 103, 1000 años antes de Cristo, estaba maravillado con esa idea de que Dios perdona pecados, y él dice, alma mía, bendice a Jehová, no olvides ese beneficio, él es el que perdona nuestras iniquidades. Si David estaba sorprendido con eso, ¿cuánto más tú y yo? Que sabemos ahora lo que ese perdón le costó a Dios. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios en el 2018? ¿Cuántos? Ok, deja ponerte lo más fácil. ¿Y lo que va de año? Estamos a 20 de enero. Deja ponerte lo más fácil. Hoy, ¿cuántos pecados te ha perdonado Dios en lo que va del día? No tenemos que tratar de acallar nuestras conciencias con subterfugios psicológicos baratos para tratar con el complejo de culpa. O pretender que la culpa no existe. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Lester decía cuando leí el Salmo 103, yo solamente leí hasta el versículo 5, pero en este mismo Salmo dice en el versículo 12, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Yo le decía a una hermana hace unos días atrás aquí en la iglesia, le decía, wow, qué interesante que ese salmo dice como está lejos del oriente del occidente, no dice como está lejos el norte del sur. Porque si tú vas al norte, llegas al polo norte. Si vas al sur, llegas al polo sur. Pero si te vas al este, siempre habrá un este por delante. Y si te vas al oriente, lo mismo. Es que Dios alejó infinitamente nuestros pecados de sí, porque los cargó sobre la espalda de su Hijo. Dios es el que perdona todas tus iniquidades. Dale gracias a Dios. Pero Él también, dice el salmista, es el que sana toda tu dolencia. Perdón, el que nos rescata. Yo estoy mal. El que sana nuestras dolencias o nuestras enfermedades. Dice en el versículo 4, versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El que sana todas tus enfermedades. La Reina Valera dice el que sana todas tus dolencias. Algunas personas dicen, tú ves, los creyentes no se deben enfermar. Si un creyente se enferma por su falta de fe, porque ahí dice claramente que Dios sana todas nuestras enfermedades. Pero déjame decirte dos cosas lógicas con respecto a lo que ese texto dice. Si aquí dice que Él te sana de todas tus enfermedades, no digas que no puedes enfermarte, porque entonces Dios no tendría que sanarte. ¿Verdad? La única manera en que Dios puede sanar a un enfermo es si se enferma.
Así que obviamente si aquí dice que Él es el que sana todas tus enfermedades, el texto más bien está implicando que te vas a enfermar. Pero en segundo lugar, ese texto no dice que Él te va a sanar de todas tus enfermedades. No, hay muchos buenos creyentes que mueren de su enfermedad. Hay creyentes que mueren de cáncer. Buenos creyentes, no por su falta de fe. Y claro, al morirse son sanados. Pero nosotros pensamos en la sanidad como lo que sucede aquí en la tierra solamente. Nosotros oramos por un creyente que está enfermo y queremos que Dios lo sane. Y una persona dice, bueno, pero aquí dice claramente que Él sana todas tus enfermedades. No, lo que ese texto enseña, mis hermanos, es que cada vez que tú te sanas de una enfermedad, fue Dios que lo hizo. Él es el que sana, el que te sana de todas tus enfermedades. Cada vez que tú te sanas, fue Dios que lo hizo. Y nosotros sabemos que el Señor usa medios, nosotros sabemos que Dios usa los médicos, Dios usa la medicina, pero si Dios no quiere bendecir el medicamento y hacerlo eficaz, mira, ni que te trate el médico chino, que por cierto no sé quién es, pero parece que es muy bueno. Ni que te trate el médico chino, no te vas a sanar. Es Dios el que sana todas de nuestras enfermedades, aunque Él use medios, pero es Dios el que sana. Y es Dios el que le da sabiduría a los hombres en su gracia común para descubrir buenos medicamentos, para diseñar buenos medicamentos, una hierbita que hay por allá afuera que cura tal cosa. Todo eso lo hace Dios, le da al hombre la sabiduría para poder crear ese medicamento que tú necesitas. ¿Tú estuviste enfermo en el 2018? ¿De algo? ¿De gripe? ¿De algo? ¿Tú estuviste enfermo? Si tú estás sano, mi querido hermano, ¿fue Dios que te sanó? ¿Fue Dios que te sanó? Miren, yo les decía al principio de la predicación, y no era pidiendo excusas, era simplemente para que ustedes supieran lo que había pasado. Yo tuve este fin de semana que cancelar varios compromisos ministeriales, incluyendo ayer, por lo mal que me sentía. Pero no le ora a Dios y se toma los medicamentos. Y estoy aquí gracias al Señor predicando. Él es el que sana todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Mi hermano, alaba a Dios. Alaba a Dios y dale gracias. Porque fue Él que lo hizo. Fue Él que obró y le dio sabiduría al médico para que te diera el tratamiento que tú necesitabas. Fue Dios el que te proveyó el seguro médico o el dinero para comprar el medicamento, porque puede haber un medicamento aquí genial, pero tú no puedes comprarlo. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata de la fosa tu vida, dice en el versículo 4. El que rescata de la fosa tu vida. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: Él rescata tu vida del sepulcro. Algunos entienden que David se refiere a momentos específicos de su vida en que estuvo a punto de morir y Dios lo rescató en la puerta misma del sepulcro. Otros entienden que Él está hablando de su resurrección futura. Él te va a rescatar de la fosa. Honestamente, mis hermanos, yo no estoy seguro de cuál de estas dos interpretaciones es la correcta, y las dos son bíblicas. Las dos son bíblicas. A lo largo de nuestra vida, Dios nos libra de la muerte en ocasiones de las que ni siquiera nos enteramos. Hace unos años atrás, mi esposa y yo vivíamos ahí en Arroyo Hondo, aquí en Arroyo Hondo, y a medianoche, como a las 2 de la mañana, de repente nosotros escuchamos un golpe seco en el hierro de la ventana, y mi esposa se levanta sobresaltada y me dice: mi amor, me golpearon con una piedra. ¿Cómo que te golpearon con una piedra? Nos levantamos, encendimos la luz. ¿Saben lo que era? Una bala. Una bala perdida.
Y por la misericordia del Señor, esa bala golpeó primero el hierro de la ventana. Y cuando golpeó a mi esposa en la pierna, ya había perdido toda su fuerza. Tú sabes las veces que de tú haber salido de tu casa 2 minutos más tarde hubieras tenido un choque. Dios está continuamente preservando nuestra vida. Y tú y yo nos vamos a morir exactamente el día que Dios ha determinado que nos muramos. Wow, cuántas razones para darle gracias a Dios. Cuántas razones para darle gracias a Dios. Y sabemos con toda certeza que algún día la voz de Cristo se oirá desde los cielos, y los que están en los sepulcros oirán su voz. Y nos levantaremos con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca más. Él es el que rescatará de la fosa tu vida. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Oh, qué misericordioso es nuestro Dios. Cuántas razones para darle gracias. Pero el salmista concluye diciendo: el que te corona de bondad y compasión, o como dice la Reina Valera, de favores y misericordias, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Ya no se refiere a cosas tan específicas como las que ha mencionado antes, sino a todas las bendiciones que nosotros recibimos diariamente de la mano de Dios. Aquellas de las que estamos conscientes y de las que no estamos conscientes. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y me llama la atención que David diga que esas bendiciones nos coronan. ¿Cómo así? ¿Cómo que nos coronan las bondades de Dios? Nos confieren honra y dignidad. ¿Saben por qué? Porque todas esas bendiciones que vienen a nuestra vida de la mano de Dios nos dicen que nosotros somos amados y favorecidos por el Rey del universo. No son favores generales, no, son favores filiales. Son los favores que Dios el Padre solamente le da a sus hijos. Son favores de hijos que nos confieren la dignidad de ser amados, de ser cuidados, de ser bendecidos, de ser protegidos por el Rey del cielo. Mis amados hermanos, existe en el mundo una mayor honra y una mayor dignidad. Que el Dios del cielo se ocupa de ti. Me encanta como lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Dice: no te afanes por la ropa, por la comida. Y fíjense que no está hablando aquí de no te afanes por el viaje a Europa. Está hablando de cosas que son necesidades: ropa, comida, bebida. Necesidades de primer orden. Y dice: no te afanes por eso. ¿Tú sabías que nuestro Dios cuida del lirio del campo? Que nuestro Padre se ocupa de los pajarillos del cielo. Él no es el padre de los pajaritos, Él es el papá tuyo, el padre tuyo, no de los pajaritos. Entonces, si tu padre cuida a los pajaritos, ustedes se imaginan a un niño que sale al patio, a la mamá está muy entretenida echándole arroz a un grupo de pajaritos que vienen y comen ahí, paloma, lo que sea, y de repente el niño de 5 años le dice: ay mami, yo te veo echándole comida a los pajaritos. Me da una envidia, porque yo de verdad todos los días vivo con el temor de que tú me dejes morir de hambre. ¿Cómo tú dime tú, de verdad? O sea, ¿cómo tú te sentirías como mamá? Pero mi hija, ¿qué testimonio te he dado yo como para que tú dudes de mi amor?
¿Cómo yo voy a estar echándole maíz y arroz a los pajaritos que vienen al patio, hija mía, y no voy a cuidar de ti que saliste de mi vientre? Oh, nunca te olvides que nosotros salimos del vientre de la misericordia de Dios, que nos escogió para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, sabiendo de antemano que tú lo ibas a aborrecer y que tú le ibas a costar la sangre de su precioso Hijo. Oh, Dios no solamente nos da lo que necesitamos, Él nos da mucho más. El que colma de bienes tu vida. El que colma de bienes tu vida. Me encanta cómo lo traduce alguien en esta frase. Él es quien harta de bienes tu existencia. ¿Te gusta más esa? ¿Qué dice Santiago en Santiago 1:17? Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto. O como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra hebrea que se usa allí significa perseguir. Dios te está persiguiendo con sus bondades. Porque Él sabe que en nuestra necedad muchas veces nosotros andamos por caminos donde nos alejamos de sus bondades, y Él te persigue con ellas. Y es por esas bendiciones de Dios que nuestras almas se mantienen vigorosas y verdes. Nuestras almas, a pesar de los años. No malinterpretemos lo que dice el versículo 5. Dice, para que tu juventud se renueve como el águila. ¿En qué sentido? ¿No debo tener arrugas? No. Eso no es lo que el texto está enseñando. Pero escucha lo que dice el Salmo 92. El Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Cuando tú puedes ver a un creyente de años que probablemente ha pasado por 1001 y todavía está aquí alabando a Dios y diciendo: mi Dios es bueno, es porque su alma sigue vigorosa y verde por la bondad de Dios. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Cuando dice que las aflicciones del tiempo presente, bueno, eso dice en Romanos, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Pero en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 16, dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera, y de paso, la aflicción leve y pasajera de la que está hablando Pablo aquí en el capítulo 1 revela cuál es que en Asia estuvo a punto de perder la vida, y dice: eso es leve y pasajero. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Estarán vigorosos y verdes. Él da fuerzas al cansado, dice el Señor. Los jóvenes flaquean y caen, los que esperan en Jehová van a correr. Mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto hoy, ¿acaso no tenemos razones suficientes para alabar a Dios y darle gracias? No solo por sus abundantes bendiciones a lo largo de toda nuestra vida, sino por aquellas bendiciones que Él ha reservado para la eternidad. Mis hermanos, nuestro Dios no es avaro con nosotros. No seamos avaros en nuestra alabanza. No seamos avaros en nuestra gratitud.
Me encanta cómo termina las Crónicas de Narnia. Si no lo has leído, te voy a hacer un spoiler, es decir, te voy a dañar el final. Todos mueren. Hay un choque de trenes y los protagonistas de la crónica se van al cielo. Y cuando llegan allá, y Lucy, creo es Lucy, mi personaje favorito de las crónicas, aparte de Aslan, Lucy pregunta qué fue lo que pasó y nos dice, ¿no te enteraste? Hubo un choque en el tren. Y todos murieron. Ustedes están ahora en la tierra de Aslan para siempre. Y a partir de ahora, ustedes van a vivir nuevas aventuras y cada capítulo será mejor que el anterior. Mis hermanos, si nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios en este mundo caído, ¿saben qué? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabemos a Dios y démosle gracias porque Él ha derramado profusamente su bondad sobre nosotros. Y cuando concluyamos nuestro peregrinaje en este mundo, tendremos amplia morada, amplia entrada en las moradas de bendición que Él ha preparado para nosotros, compradas por la sangre de Jesucristo. Yo quiero ponerte un reto para concluir. Un reto. Hace unos años mi esposa leyó un libro donde la autora ponía este reto. En 365 días, ya del año van 20, pero puedes empezar. Si tú escribieras 3 acciones de gracias cada día en una libreta, tendrías 1000 al final del año. 1000 acciones de gracias. ¿Qué te parece si tú comienzas hoy? No simplemente a dar gracias y dejarlo en tu memoria falible que olvida muchas cosas. Busca una libreta y escríbelas. Porque cuando en este año te vengan las aflicciones que te van a venir, tú sabes lo bueno que es que tú puedas tomar tu libreta de acciones de gracias y vuelvas a recordar todas aquellas cosas por las que tú ya le has dado gracias a Dios en este año. ¿No es eso lo que dice Pablo? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comienza hoy. Búscate una libreta y comienza a escribir las acciones de gracias. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Aunque esto que voy a decir ahora yo sé que va a sonar paradójico, no es lo mismo amar la humanidad que amar a seres humanos. Vuelvo y repito, suena paradójico, pero no es lo mismo amar a la humanidad que amar a seres humanos. Amar a la humanidad en general es fácil porque en la vida real no tenemos que lidiar con ella. Lo difícil es amar a seres humanos específicos, a tu esposa, a tus hijos, a los miembros de tu iglesia local, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tu vecino. Son esas personas las que nos causan molestia, no la humanidad. Son esas personas las que nos ofenden, es con ellas que tenemos malos entendidos, o son a ellos a quienes debemos servir cuando muchas veces no tenemos deseos de hacerlo. Pero amar a la humanidad es fácil porque no requiere que amemos a nadie en particular, en realidad. Por eso alguien ha dicho muy sabiamente que el amor real, el verdadero amor es personal. Amar realmente es hacer cosas concretas por individuos concretos. Es por eso que nosotros no podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea eminentemente personal, porque Dios realmente ama a los que Él ama.
Dios realmente ama a los que Él ama, no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Él ama a personas concretas, con nombre y apellido, a quienes Él hace bien en formas concretas, a pesar de conocerlas a la perfección. Mis amados hermanos, las personas a las que Dios ama son un libro abierto delante de Él. A veces nosotros conocemos ciertas personas, nos parecen que van a ser simpáticas, que vamos a poder ser sus amigos, y al poco tiempo nos desencantamos de ellas. Dios no se desencanta con nosotros porque Él ya nos conoce. Nos conoce perfectamente y aún así nos ama. Y lo que es todavía más impresionante, más incomprensible, estas personas siempre han sido amadas por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en el pasaje de Efesios que Marcos leyó hace un momento. Es en ese contexto que nosotros debemos considerar el tema que nos ocupa esta mañana al continuar la serie de estudios que iniciamos el domingo pasado sobre las doctrinas de la gracia. Un estudio que hemos titulado La sorprendente, inescrutable doctrina de la elección incondicional de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La sorprendente e inescrutable doctrina de la elección e incondicional de Dios. Y como yo espero demostrar en este mensaje, mis hermanos, lo que está en juego aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Nosotros hemos cantado hace un momento que nuestro Rey, nuestro Dios, reina sobre todo. Él es soberano. Pero lo que nosotros vamos a estar considerando aquí no es únicamente la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Esta doctrina tiene que ver con la naturaleza del amor de Dios. ¿Con qué tipo de amor nos ama Dios? Ahora, antes de entrar directamente nuestro tema, yo necesito tomar unos minutos para contrastar la perspectiva de la salvación que nosotros entendemos que la Biblia enseña, y yo trataré de demostrar eso en esta mañana. Y que nosotros vamos a identificar esa perspectiva bíblica de la salvación, vamos a identificarla por ponerle una etiqueta para que sea fácil para nosotros. Vamos a identificarla como la perspectiva reformada de la salvación, porque es la perspectiva que los reformadores del siglo XVI defendieron. Vamos a contrastar esa perspectiva reformada de la salvación con la perspectiva que muchos tienen en el día de hoy y que vamos a llamar la perspectiva arminiana de la salvación. Jacobo Arminio era un pastor y teólogo holandés que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios lo sabe todo, Él sabe de antemano quiénes son las personas que van a creer en Él, quiénes son las personas que van a responder positivamente al Evangelio, y en el previo conocimiento de Dios es a esas personas a las que Él elige. Eso quiere decir que según Arminio, no según la Biblia, pero según Arminio, la elección inicial no es de Dios, es del hombre. Pero esto también significa, esto también implica, y yo les ruego, hermanos, porque el mensaje de hoy va a ser un poquitico más complicado que el mensaje del domingo pasado, así que yo necesito vuestras neuronas. Eso también implica que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Están entendiendo eso? Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie, sino para hacer posible que cualquiera pueda ser salvo. Lo que los arminianos nos dicen es que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino más bien hacer que la salvación estuviera disponible para todos. Cristo murió por la humanidad en general, pero no por ningún ser humano en particular. De ese modo,
los arminianos pretenden defender el honor de Dios, librándolo, muy entre comillas, de la acusación de ser un Dios elitista. Dios no puede ser un Dios elitista, un Dios que elige a algunos y deja fuera a otros. De manera que la doctrina arminiana de la elección enseña que Dios ama a la humanidad en general, pero sin amar lo suficientemente a ninguna persona en particular como para asegurar que esa persona sea salva. Dios ama a toda la humanidad en general, pero a ninguna persona en particular lo suficiente como para asegurar esta persona va a ser salva porque yo lo quiero. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del evangelio. El arminiano prefiere despersonalizar el amor de Dios para poder preservar la universalidad del evangelio. Ahora, ¿es realmente necesario que hagamos eso para librar a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y elitista? Nosotros creemos que no. Basados en la enseñanza de las Escrituras, como yo espero demostrar en esta mañana, debemos defender, mis hermanos, debemos defender a toda costa la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios, que lo llevó a escoger personas concretas desde antes de la fundación del mundo para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno merecíamos. Y eso nos lleva de la mano a nuestra perspectiva ahora, la perspectiva reformada de la elección incondicional de Dios. Noten el título, elección incondicional de Dios. Es elección porque es Él quien elige, no nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió, Dios nos predestinó. Eso está claro en la Biblia. Y es incondicional. Ayer en el panel de Ana María me encantó como ella decía que la familia es el único núcleo de la sociedad donde se da el amor incondicional. Tú amas a tus hijos incondicionalmente y te dan carpeta y tú los amas, y se enferman y tú los amas. Eso es amor incondicional. Te dan la espalda y tú los amas. Es incondicional. Es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. Y es incondicional porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. ¿Escucharon eso? La incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, ya deja de ser amor. Voy a hacer esto por ti porque yo sé que en algún día tú harás algo también por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Pero el amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Y ese es el tipo de amor incondicional, el que Dios tiene por nosotros. Romanos capítulo 5. Y hermano, para mí es muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo que dice la palabra de Dios no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos del corazón, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos, nos veía como pecadores, nos veía como sus enemigos. Dios nos amó sin condición alguna.
Ahora, debo hacer la aclaración que eso no quiere decir que nuestro Dios actúe de una manera antojadiza o arbitraria. No. Existe alguna buena razón de por qué Dios escogió a unos y no escogió a otros, pero esa razón está en Él, no en nosotros. Esa razón está en Él. ¿Recuerdan otra vez Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5? En amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de que algo es puro? Bueno, lo que queremos decir es que eso no está mezclado con nada. De manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Eso lo vemos también en el conocido pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto que la mayoría de los cristianos se conocen de memoria. Aún aquellos que no son muy dados a memorizar las escrituras, por lo menos se saben de memoria Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Y qué dice ese texto? Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios, un propósito que lo movió a elegirnos, un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en que ese propósito tiene que ver con Él, no con nosotros. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió no fue porque Él dijo, bueno, mira, de todos los impíos, este es el menos impío, así que lo voy a escoger. No. No fue porque Dios dijo, mira, yo sé que cuando se predique el evangelio, esta persona va a aceptar al Señor. No, ese propósito no está en nosotros. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado, lo que Dios vio en nuestro corazón fue enemistad contra Él, lo que Dios vio en nuestro corazón fue impiedad, y aún así nos escogió. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios nos había escogido para que creyéramos en Cristo. Pablo sigue diciendo en ese pasaje de Romanos capítulo 8 para explicar a qué se refiere cuando dice que conforme a su propósito fuimos llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿A quienes predestinó Dios? A los que desde antes conoció. Pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento afectivo. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dice a su pueblo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Conocía a Dios de la existencia de los filisteos, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos? Sí, Dios conocía a todas las naciones que había en la tierra en aquellos días, y de hecho Dios conocía a cada uno de los seres humanos que poblaban esas naciones. Pero solo a Israel Dios lo amó con un amor selectivo. Y no precisamente porque Dios supiera de antemano que los israelitas iban a creer en Él, porque Dios sabía de antemano que los israelitas iban a ser un pueblo bien terco y duro de corazón. Esa es la misma idea que el apóstol Pedro nos transmite en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Allí dice que fuimos elegidos según la presciencia o según el previo conocimiento de Dios. Ese es un pasaje favorito de los arminianos, pero lo que Pedro está diciendo allí no es que Dios supo de antemano quiénes habrían de responder positivamente a la gracia del evangelio. Y lo sabemos porque en ese mismo texto el apóstol Pedro sigue diciendo, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo.
En otras palabras, nosotros no fuimos elegidos porque Dios sabía que nosotros íbamos a obedecer. Nosotros obedecimos porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos. Elegidos según la presencia de Dios Padre para obedecer. Y mis hermanos, esa es la clara enseñanza de las Escrituras de pi a pa. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Yo he dicho otras veces que si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia, ya hay un montón, pero si a mí me pusieran a buscar un solo texto de la Biblia que enseñe claramente la elección incondicional de Dios, yo apostaría a Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Sabes por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta cómo nadie puede entrar en esa comunión a menos que Dios le abra la puerta? Dice: nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Padre si el Hijo decide revelártelo? No hay otra manera. No hay otra manera. Es un amor soberano. Nuestro Dios es rey, hermanos. Él es rey, Él es soberano, Él es Dios. Él es Dios. Hechos capítulo 13, versículo 48. El apóstol Pablo está predicando la palabra en cierta ciudad de Asia Menor. Los judíos resienten la palabra, pero los gentiles, los que no eran judíos, comienzan a escuchar con atención. Y dice en el versículo 48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 18, versículo 27. Apolos, hablando de Apolos, dice: queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron? ¿Porque eran mejores que otros? No, por la gracia. Por la gracia. Por la pura gracia y misericordia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Noten, hermanos, que yo no estoy buscando pasajes aislados. Aparte del texto de Efesios que Marcos leyó, dice en Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido, a vosotros se os ha dado de gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él os dio de gracia que creáis en Él. Y en el capítulo 2, versículo 12, dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está mi responsabilidad. Pero ahí está la soberanía de Dios. Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pregunta: ¿presenta esta doctrina algún problema con la justicia de Dios? En otras palabras, ¿tiene el hombre derecho de acusar a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana? Bueno, ese es el aspecto que yo quiero pasar a considerar ahora, a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Yo le pido por favor que me acompañen allí. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Y debo confesar, hermanos, que estamos navegando por porciones de las Escrituras que a mí me fascinan. Yo estoy tratando de mantenerme dentro del carril para terminar a tiempo. Pero este pasaje es glorioso. Es glorioso. Me encanta. El tema del capítulo 9, 10, 11 de Romanos es la relación de Dios con el pueblo de Israel después de la venida de Cristo.
Si el pueblo de Israel fue escogido por Dios soberanamente, ¿por qué rechazaron a su Mesías? ¿Y por qué finalmente ellos mismos fueron desechados como nación? Pablo responde esta pregunta en el capítulo 9, y su respuesta es que a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó como nación en el Antiguo Testamento, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Romanos capítulo 9, versículo 6, porque algunos pueden decir, ¿falló la elección de Dios? No. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Dios le dijo a Abraham, por este tiempo vendré, y Sara, no Agar, su sierva, sino Sara, tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Dios decidió escoger a uno de los mellizos y no a otro. De los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, solo uno fue escogido por Dios para ser salvo y recibir las bendiciones del pacto. Y lo mismo ocurrió con los dos hijos de Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y Dios escogió a uno y no al otro. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo, estando todavía los mellizos en el vientre de Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Dios no pide excusas. Cada vez que leo este texto me acuerdo de Spurgeon, el gran predicador inglés. Una vez una señora vino donde Spurgeon y le dijo, francamente, señor Spurgeon, yo no entiendo ese pasaje. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo no entiendo eso. Spurgeon, con su agudeza característica, le dijo, yo tampoco, señora. Pero ahora déjeme hacerle una pregunta, le dice Spurgeon. ¿Cuál es la parte del pasaje que usted no entiende? ¿O eso de que a Esaú aborrecí? Ah, no, dice Spurgeon, esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amo a Jacob. A Jacob amé. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, nuestro padre fue educado en Palestina en un colegio inglés protestante. De manera que mi papá conocía muy bien la Biblia, pero era un agnóstico, era un incrédulo. Y me acuerdo perfectamente, sé que Eric debe acordarse de eso, cuando nosotros comenzamos a predicarle el evangelio a mi papá por primera vez, él nos decía, ¿y cómo es posible que ustedes me estén diciendo a mí que la Biblia dice que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Ustedes no saben que el pueblo de Israel es un pueblo de engañadores desde que nació? Labán engañó a Jacob, mi papá conocía muy bien toda esa historia. Labán engañó a Jacob, Jacob engañó a Labán, Raquel le robó los ídolos a su padre, son ladrones desde el principio. ¿Y saben qué? Él tenía cierta razón, pero no solo de Israel, sino de todos nosotros. Eso es precisamente lo que exalta la gracia y la misericordia de Dios. Que cuando Dios escogió a Israel, no lo escogió porque eran los mejores. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cuando Dios escogió a Jacob y no a Esaú, todavía no habían hecho ni bien ni mal, dice Pablo, para resaltar el carácter libre, soberano e incondicional de la elección de Dios. Ahora, ¿podemos acusar a Dios de injusticia por haber hecho las cosas de ese modo? Bueno, esa es la objeción que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere Él tiene misericordia y al que Él quiere endurecer, Él endurece. Uy, qué duro está ese pasaje. Ahora, antes de ver lo que Pablo está diciendo allí, yo quiero que ustedes noten algo. Pablo está discutiendo evidentemente con un antagonista imaginario. Lo interesante de este pasaje es que el antagonista imaginario de Pablo es arminiano. El antagonista imaginario de Pablo tiene la misma posición que los arminianos tienen en el día de hoy. Él está diciendo, yo me resisto a creer que Dios sea capaz de elegir a una persona pasando por alto a los demás. Eso sería, a mis ojos, una forma injusta de actuar. Eso no sería consecuente con la justicia y la bondad de Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una forma sorprendente, lleva la mente de esta persona a dejar de estar enfocada en la justicia de Dios y enfocarse en la misericordia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pablo inmediatamente cambia el foco. ¿Hay injusticia en Dios? No, pero sí hay misericordia. No, pero sí hay misericordia. Miren, mis hermanos, y todos los que nos visitan en esta mañana, escuchen esto con mucha atención. Si Dios nos tratara con justicia, estamos en problemas. Porque todos nosotros merecemos ser condenados por Él. Porque hemos violado su ley en incontables ocasiones. Así que al hablar de la elección de Dios, debemos hablar de este tema en el marco de la misericordia divina. Y la misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda. ¿Oyeron eso? La misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda, se obtiene por pura gracia. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 al 9, porque esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y para probar su punto, el apóstol Pablo cita las palabras de Moisés en Éxodo 33, 19, versículo 15. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo sé que va a ser mejorcito que los demás. Yo tendré misericordia del que sea más sensible al evangelio. Yo tendré misericordia del que esté más dispuesto a creer. No, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ven cómo el propósito está en Dios? Dios, ¿de quién tú vas a tener misericordia? Del que a mí me dé la gana de tener misericordia. Suena duro, yo lo sé. Pero yo quiero que dominicanicemos estas expresiones y entendamos qué es lo que Dios está diciendo aquí. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, que para eso soy Dios. Y yo me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Ahora es importante que nosotros recordemos por un momento el contexto de esa declaración en Éxodo capítulo 33. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 32? El pueblo de Israel había hecho un becerro de oro y lo había adorado. El pueblo de Dios había cometido un pecado horrible de idolatría. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba en una muy mala situación, a menos que Dios decidiera tener misericordia de algunos. Fíjense, si Dios en ese momento de la historia de Israel hubiera decidido exterminar a la nación judía completa, hubiera actuado con justicia, porque eso era lo que ellos se merecían. Ay, sí, pastor, mire, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo me doy cuenta de una cosa. Oye, esos judíos eran tercos. Ajá, ¿y qué de ti? O sea, ¿tú crees que tú eres mejor que ellos? No, nosotros podemos decir exactamente lo mismo de nosotros. Todos nosotros merecemos el justo juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, en su infinita bondad, en su compasión, Él ha decidido soberanamente extenderle su misericordia a los que Él quiera extenderle su misericordia. No depende del que quiere,
¿Saben por qué? Porque ninguno va a querer. Lo veíamos el domingo pasado. Ninguno va a querer. Algunos visualizan la doctrina de la elección incondicional de Dios como si esta doctrina enseñara que Dios está en la puerta decidiendo arbitrariamente. Hay un montón de personas que quieren entrar a la salvación y Dios está arbitrariamente decidiendo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No es de eso que se trata este asunto. Cuando Dios decide escoger a algunos es porque Él sabe que ninguno va a querer por sí mismo. ¿No lo vimos el domingo pasado? Romanos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice Pablo? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, mire pastor, créame, yo desde niño siempre he buscado a Dios. No, eso es imposible porque la Biblia dice que no. Tú has buscado las bendiciones de Dios, tú has buscado al Dios que tú te imaginas que Él es en tu corazón, pero al Dios de la Biblia no. La Biblia dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno y tú no eres la excepción. Así que Dios sabía que nadie iba a querer. Es a la luz de esa realidad que debemos considerar el ejemplo de Faraón, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera, dice Pablo, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurecen. Algunas personas dicen, es impensable que Dios elija a algunos y pase por alto a otros. Pero eso es precisamente lo que Pablo está enseñando aquí. Dios soberanamente decidió no mostrarle su misericordia a Faraón, sino su justicia. Lo trató con justicia. Y nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados por hacer eso. Cuidado, cuidado. Nadie puede sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Y esto básicamente por dos razones. Primero, porque Faraón era culpable de su propio pecado, era culpable de su propio endurecimiento. Él endureció su corazón contra Dios. Pero en segundo lugar, porque Dios en su soberanía puede decidir manifestar su gloria, teniendo misericordia de algunos que no lo merecen, y manifestar su gloria en otros, dejándolos en la condenación que sí merecen. ¿Escucharon eso? Dios es soberano y Él puede decidir manifestar su gloria mostrando su misericordia a personas que no lo merecen. Y Dios puede decidir mostrar su gloria tratando con justicia a personas que también se lo merecen. Eso nos lleva de la mano a la segunda objeción del pasaje, versículo 19. Pero me dirás, le dice el antagonista a Pablo, ¿por qué pues inculpa entonces? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Se dan cuenta que el individuo es arminiano? El individuo con el que Pablo está discutiendo. ¿Por qué inculpa entonces Dios si nadie puede resistir su voluntad? Yo siempre he pensado que si Pablo hubiese sido arminiano, ese hubiera sido el mejor momento para aclarar su punto. Él hubiera dicho, no, espérate, fíjate, Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a elegirlo primero. ¿Verdad? Ese hubiera sido el momento perfecto para decir, no, Dios eligió a aquellos que Él sabía que se iban a inclinar primero hacia Él. Pero esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Cristianos, escuchen, ustedes no eran de una masa diferente. Para hacer de la misma masa vasos para honra y otros para deshonra. ¿Y qué dice Pablo si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos que Él preparó de antemano para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado Dios?
Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el hombre no está en posición de evaluar cuán apropiado es el proceder de Dios. No solo porque nosotros somos sus criaturas, no solo porque no tenemos toda la información, sino porque no tenemos derecho. Mi amigo, tú me estás escuchando, tú no tienes derecho a cuestionar a Dios. Y muchas veces, aún los mismos cristianos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Hermanos, nosotros no tenemos derecho a cuestionar a Dios. Fue de la misma masa de una humanidad perdida, impía, pecadora, enemiga de Dios, que Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra, de la misma masa. Todos merecemos la ira de Dios, pero Él decidió glorificarse en algunos, dejándolos en su justa condenación y teniendo misericordia sobre otros que también merecen ser condenados, pero a eso los eligió para ser salvos. Y todo eso, no lo olviden, al costo de la vida de su Hijo. Permítanme aterrizar un poco esto tan teológico que hemos estado viendo hoy aquí. Lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, o lo que yo entiendo que la Biblia claramente enseña, es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno, no. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Dios nos escogió de pura gracia. ¿Por qué, Señor? Porque nos amó incondicionalmente. Incondicionalmente. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 9. Yo no estoy buscando un versículo por aquí, otro versículo por allá. Esta es una enseñanza de la Biblia. Pablo dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos. Eso significa, mi amado hermano, que cuando Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre, para luego morir en una cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos. Él hizo todo eso por amor de ti. Por amor de ti, de manera personal. Cada detalle de la historia de la redención lleva tu nombre escrito, si tú eres cristiano. Mi hermano, déjame decirte algo, para que... Yo sé que hace calor, yo tengo calor también aquí. Pero déjame decirte algo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, cuando Dios levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto y preservó a Israel hasta la llegada del Mesías, Él lo hizo por amor a ti. Por amor a ti. Noé construye un arca porque yo no puedo permitir que la tierra se destruya. Yo tengo que salvar a fulano, a ti. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto porque el Mesías tiene que venir para rescatar a fulano, porque yo lo escogí para salvación desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, este libro llamado la Biblia es intensamente personal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, estás leyendo tu historia familiar. Es de ti que habla este libro. Es de ti. Y todo eso con el propósito ulterior de glorificarse a sí mismo teniendo misericordia de ti.
Por eso me encanta la letra de ese himno que acabamos de cantar. Él llevó mi pecado allí, pensando en mí, murió en la cruz por amor. Un arminiano no puede cantar eso. Y lo grande es que lo cantan en las iglesias, pero no están entendiendo lo que están cantando. Ellos no pueden cantar eso. Un arminiano no puede decir Cristo murió por mí. Cristo murió por todos para ver si alguno se salva. No, Cristo murió por mí. Él llevó mi pecado allí. Pensando en mí, murió en la cruz mi Señor, por amor. ¿Por qué es importante esta doctrina? Rápidamente. Primero, porque la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no el orgullo. Algunas personas dicen, pero si ustedes creen eso se van a llenar de soberbia. Nosotros somos los escogidos de Dios. No, todo lo contrario. Cuando yo recuerdo, Dios me escogió, cuando yo era un gusano pecador, cuando yo iba camino al infierno, cuando yo no merecía ser escogido, eso me lleva a la humildad. No, Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a creer. No, tú creíste porque Él te escogió. Así que no tienes ningún propósito en jactarte. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde está la jactancia? La salvación es de Jehová. Dios se lleva toda la gloria en esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. Por eso es que me encanta esta doctrina. Dios se lleva toda la gloria. En segundo lugar, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve santidad. Promueve santidad. Muchos presuponen que si nosotros partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, yo no voy a tener ninguna motivación para esforzarme por ser más santo. No, es exactamente a la inversa. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, eso es una poderosa motivación para ser santo. Óyeme, Dios me escogió para ser santo desde antes de la fundación del mundo. O como dice Pablo en Romanos capítulo 8, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tercero, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve seguridad de salvación. Promueve seguridad de salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende de la misericordia de Dios? Que su salvación depende del Dios soberano sin condición alguna. Porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y Él diseñó un plan costosísimo de salvación para poder salvarnos sin pasar por alto su justicia. Porque Cristo fue castigado en mi lugar. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo. La elección bíblica de la elección incondicional promueve en cuarto lugar la gloria de Dios únicamente, no la del hombre. Precisamente porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Toda la salvación, toda la gloria, en la salvación de los pecadores le pertenece únicamente a Él. Fue la contemplación de ese plan maravilloso que llevó al apóstol Pablo a decir en Romanos capítulo 11, versículo 33, oh, inescrutables, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Tú le diste algo a Dios? ¿Dios te debe algo a ti? No, el infierno te debe Dios. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Pablo dice nada, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él y solo a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero no quiero terminar. Bueno, hay una cosa más. La doctrina bíblica de la elección incondicional es un gran consuelo para el creyente en medio de la aflicción. Es un gran consuelo. Hermano, muchas veces nosotros preguntamos, ¿Dios me ama cuando estamos pasando por un momento de aflicción? Recuerda, Dios te escogió para ser semejante a Cristo. Y por lo tanto, tú vas a pasar por tribulación en esta vida, vas a pasar por aflicciones en esta vida, pero esas aflicciones tienen un propósito, y el propósito es hacerte como Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, mi amigo,
Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte algo y con esto concluyo. Todo esto que hemos dicho hoy de la elección no elimina toda esperanza para ti, ni debe darte una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado de Dios a los hombres a través del Evangelio es universal. Y óyeme bien, mi amigo, no habrá nadie que atienda a ese llamado y que sea desechado. Nadie. La Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo yo tengo que saber primero si soy uno de los elegidos. No, mi amigo, lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador y que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Él confiando en Cristo será salvo. Si tú sabes eso, tú no tienes que saber absolutamente nada más para responder al llamado del Evangelio. No, ven a Cristo hoy, ahora. No te preguntes si tú estás en esa lista de los elegidos. No, ven a Cristo, pídele perdón y Él te perdonará. Ven a Cristo y aún pídele que venza tu obstinación, porque Él tiene poder para vencer tu obstinación a través de la predicación del Evangelio. Ven a Cristo y pídele perdón. No te quedes allí tratando de averiguar si eres uno de los escogidos, porque tú vas a averiguar eso después que seas salvo. Hay una puerta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la invitación. El que entra por esa puerta verá del otro lado un letrero que dice: tú fuiste escogido para esta salvación desde antes de la fundación del mundo, pero no lo vas a saber hasta que entres por esa puerta. Ven a Cristo y serás recibido si vienes clamando por misericordia.